Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la sesión número 3 del curso de habilidad verbal. El día de hoy vamos a ver algunos temas y vamos a comenzar con lo que es coherencia, cohesión, sobre todo la primera parte, y también vamos a ver posteriormente lo que es consistencia textual. Respecto a la coherencia y la cohesión. Son las condiciones básicas de inteligibilidad de un texto y en las ciencias formales, la coherencia es el principal requisito para su axiomatización. En el curso responden a la intención comunicativa que la produce. Pues bien, respecto entonces a lo que es la coherencia, vamos a entender la coherencia en tres niveles complementarios. ¿Cuáles son esos niveles complementarios? Los tenemos acá. Letra A. Referencia a un tema, es decir, le confiere al texto su unicidad. Se trata del eje temático que opera con la noción de jerarquía. Tema central, idea principal. Pues bien, entonces, para que un texto tenga coherencia, requiere tres niveles complementarios y este es el primero. Nos dice referencia a un tema, es decir, todo el texto tiene que referirse a eso, a un solo tema. Este único tema que se desarrolla en todo el texto es lo que llamamos la columna vertebral. Todo el texto habla sobre el mismo tema. Y como bien lo tenemos destacado ahí, al hablar todo el texto sobre el mismo tema, le otorga al texto unicidad, ¿no? Es decir, se desarrolla sobre un solo tema. Y ese tema, esa columna vertebral que atraviesa todo el texto, es justamente el eje temático del texto, ¿no? La columna vertebral. ¿Qué opera? Nos dice con la noción de tema central e idea principal. Lo vimos la sesión pasada. Tema central e idea principal. Un texto, para que tenga organicidad, para que tenga coherencia, debe desarrollar un tema y ese tema debe tener una idea principal. Ese texto debe tener una idea principal. La sesión pasada lo vimos un poco. Leemos un texto, tema central, nos preguntamos eh, de qué trata el texto, ¿no? Y eso nos lleva a una respuesta macro o genérica, ¿no? Una frase nominal. Y cuando nos preguntamos por la idea principal, ¿no? Nosotros decimos qué se dice del tema central. Entonces, con esto estamos dándonos cuenta, pues, que en ese eje vertical que desarrolla toda una temática en el texto, tienen que estar el tema, de qué trata el texto y qué se dice de ese texto, es decir, tema e idea principal. Entonces, la referencia a un tema, acá en la letra A, tiene que ver con eso, con el eje temático o columna vertebral y con el desarrollo de un mismo tema central que obviamente va a tener una idea principal. Pero esta es una de las, digamos, de los tres niveles complementarios que estamos viendo. Vamos a ver el B. Para que un texto tenga coherencia, también debe haber
ausencia de contradicción entre las ideas presentes en un texto, y esto es lo que va a justificar la consistencia semántica que los enunciados tienen entre sí. Nos dice, debemos tener presente que el principio que caracteriza la racionalidad del ser humano es el principio de no contradicción. Pues bien, cuando nosotros tenemos un texto, no basta entonces la letra A, que se desarrolle un tema y una idea principal. Hay necesidad que haya consistencia semántica en relación a las palabras, los enunciados que se van construyendo, ¿no? Entonces, cuando un ejemplo muy claro de esto, porque seguramente lo han visto ustedes en alguna oportunidad, es cuando hemos desarrollado un ejercicio de eliminación de oraciones, ¿no? Que nos dan un párrafo, ¿no? Con, ¿no? Letra o punto 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y en cada uno se va desarrollando una idea de algo. Entonces, nosotros sabemos que para la eliminación de oraciones, para ese tipo de ejercicios, lo que se elimina es lo que no se vincula al tema. Es decir, si de las 5 líneas, si de las 5 alternativas que van obviamente organizadas entre sí, 4 hablan sobre frutas y una sobre verduras, eliminamos la de verduras. Bueno, cuando nosotros en este punto B hablamos de ausencia de contradicción, nos referimos a esa idea gráfica que les estoy planteando en términos de enunciados u oraciones, ¿no? Se elimina una oración para quitarle ese quiebre, ¿no? Ese quiebre que había, porque si 4 oraciones hablan de fruta y una habla de verduras, eliminamos lo que lo hace inconsistente a ese párrafo. Y al eliminarlo, dejamos las 4 que hablan de frutas y por lo tanto es consistente. No hay ausencia, ¿no? En relación a lo que se va en este caso diciendo. Este ejemplo de eliminación de oraciones se está refiriendo pues a em, ausencia de contradicción en cuanto a enunciados, oraciones, frases. Sin embargo, también nosotros podemos percatarnos que en un texto podría haber también contradicción en relación a palabras. Es decir, toda la oración que leemos está clarita, pero hay una palabra que se está usando en la oración, ahora hablo de palabras, ¿no? Que rompe el sentido de la oración. Si ustedes me están comprendiendo, entonces la contradicción puede presentarse, ¿no? En relación a un párrafo, en enunciados, en oraciones, o también la contradicción respecto a una oración puede centrarse en función del uso de palabra, del uso de una palabra en esa oración. Es decir, hay una palabra que va a quebrar el sentido que va teniendo el resto de palabras que construyen esa oración. Entonces, nosotros, para que podamos tener un texto coherente, tenemos que lograr entonces que haya ausencia de contradicción, ¿no? Lo que les decía hace un ratito, eliminar la oración de verduras y quedarnos solamente con la fruta. Ahí que eliminamos una oración, un enunciado, ¿no? Una frase, una construcción.
Pero podría ser que también dentro de estas, ¿no? Oraciones o enunciados tengamos también algunas inconsistencias. Entonces, cuando nosotros corregimos eso, el texto va a tener ahí ausencia de contradicción. Y ojo, que estos ejercicios seguramente van a ser muy válidos, ¿no? Que nos van a permitir que nosotros tengamos un nivel, en este caso también de evaluación, es decir, tenemos que estar muy dentro del texto para poder darnos cuenta, ¿no? Para poder darnos cuenta de esta contradicción que se está presentando. ¿Y cómo la eliminamos? Bueno, en el caso de la oración, la eliminamos. En el caso de palabras, esa palabra la reemplazamos por otra que tenga más consistencia en el marco de esa oración donde está. Pues bien, la tercera, el tercer nivel complementario de la coherencia, la progresión temática. La progresión temática que el texto desarrolla sobre la base del eje temático. Pues bien, un texto, como ustedes saben, es una construcción, ¿no? de varias ideas. Hay una organización de ideas que se presentan. Entonces, no basta que se desarrolle, punto A, un tema o una idea principal. Punto B, no basta para que el texto tenga coherencia que haya ausencia de contradicción, lo que acabamos de explicar, sino hay necesidad también de que esta organización de ideas tenga lógica y tenga claridad, ¿no? Es decir, para construir un texto vamos a tener, si somos redactores, ¿no? De toda la información que pensamos plasmar en el texto, tenemos que darle un orden lógico. Va a haber alguna información que de repente puede ser el tema y su concepto, ¿no? Que vaya de repente en el primer párrafo, ¿no? Pongo el tema y el concepto de lo que se va a hablar, de lo que se está hablando. De repente en un segundo párrafo puedo plasmar las características de ese objeto, de ese elemento que ya conceptualicé. Entonces vamos dándole, ¿no? Un desarrollo lógico. De repente en el tercer párrafo puedo poner, en este caso, sus características generales, ¿no? Y entonces seguimos con un desarrollo lógico, ¿no? Y de repente en un cuarto párrafo, ¿no? Puedo poner, ¿no? De repente, ¿no? Un ejemplo y en el último, quién sabe, ¿no? Una breve evolución de ese tema, ¿no? Evolución del tema que se está refiriendo. Con eso, lo que estoy dándole al contenido es que tenga efectivamente una progresión, un desarrollo lógico con el propósito que este contenido sea didáctico para quien lo lee, ¿no? Porque, ojo, cuando hablamos de las letras anteriores que acabamos de ver, A y B, estamos hablando del contenido, pero no basta solamente el contenido, desarrollar un tema, una idea principal y que haya consistencia, no basta. Hay que darle una organización lógica, una progresión secuencial. ¿Para qué? Para que el texto sea claro, didáctico para los lectores. Pues bien, en esta parte de acá ya nos están explicando lo que les acabo de explicar yo. Acá nos dice en el primer nivel, ¿no? Es decir, la letra A,
nos remite a un núcleo fundamental en todo texto que confiere unicidad temática y que desde el punto de vista de la construcción textual queda garantizado por la iteración constante del dominio claro del eje temático, ¿no? Todo el punto A que les he dicho, desarrollo de tema e idea principal, columna vertebral. El segundo nivel se refiere a la letra B que acabo de explicar, se plasma con la consistencia semántica a nivel profundo. El pensamiento humano se rige por unas leyes que establecen los modos de construir algo significativo y la violación de esas normas conduce a la ininteligibilidad. Claro, acá es necesario pues que haya, ¿no? Consistencia, ya lo hemos explicado, no solamente a nivel de oración, frases, sino a nivel de uso de palabras en las construcciones de esas oraciones. Y luego el tercer nivel, que es el que acabo de decir, implica la idea del discurso en su más acedrado sentido etimológico, ir de un lugar a otro, ¿no? La progresión temática. Un texto es un desarrollo, un trayecto, un derrotero, parte de una idea y se continúa mediante una expansión progresiva. Si esa expansión no quiebra la línea o eje temático central, se puede decir que se respeta la coherencia textual. En este nivel, la coherencia se entiende como progresión temática. Muy bien, eh, acá nos dice identifique las palabras que quiebran la coherencia textual en cada texto. A ver. Vamos leyendo este primero y vamos a darnos cuenta qué palabras quiebran la coherencia textual en este primer texto.
A ver, chicos, ¿qué tenemos? ¿Cuáles serían las primeras palabras? Estas palabras que van quebrando la coherencia textual. Consenso, imposible. Ok, entonces primero tendríamos, ¿no? Acá, ¿no? Mientras que en el mundo occidental las caricias y besos entre artistas son algo imposible, ¿no? En la India aún son tabú. Obviamente que acá hay algo que quiebra la coherencia textual y sería efectivamente imposible, ¿no? Para que tenga de alguna manera consistencia con lo que dice después, que en la India aún son tabú y causa escándalo y condena. ¿Por qué reemplazamos imposible? Posible. Posible, Contradice. ¿no? O en todo caso comunes, ¿no? ¿No? Pues es algo común, bueno, en este otro lado es tabú, ¿no es cierto? Al cambiar imposible por posible y de repente, quién sabe, por común, ¿no? Como por cotidiano, ¿no? Em, Al reemplazarlo ya le estamos dando consistencia, porque así como está es inconsistencia. Acá tenemos un clarito ejemplo de lo que decíamos que se presenta a nivel de palabra. Y la otra palabrita que tenemos ahí, como bien dijo su compañera, también es en este caso consenso, ¿no? Porque nos dice los besos y los efusivos abrazos que Richard Gere le dio a la actriz Shilpa Shetty han generado consenso y han provocado en varias ciudades de este país una serie de manifestaciones en contra del actor estadounidense. Todo esto, ¿no? Tiene inconsistencia respecto a lo anterior. Entonces, si consenso es lo que quiebra, ¿por qué lo podemos reemplazar consenso? Porque Desacuerdo. consenso, ¿cómo? Desacuerdo. Ok, ¿no? Desacuerdo, ¿no? O para que sea más fuerte, porque nos dice luego han provocado una serie de manifestaciones, esto es más fuerte, ¿no? Entonces va más allá, no es que esté mal desacuerdo, pero va más allá de desacuerdo, pues estamos hablando de ya de que la gente sale a las calles. Entonces de repente podría ser repudio, ¿no? Intolerancia, ¿no? Repudio más que todo, porque no basta con que la gente dice estar en contra, sale a las calles, ¿no? Entonces, em, nosotros no vamos a tener problema respecto a qué palabra va a calzar mejor, porque siempre vamos a estar frente a alternativas A, B, C, D, ¿no es cierto? Y vamos a escoger la palabra que más calza. Pero ustedes escojan la palabra siempre que vaya en relación a la tonalidad, ¿no? A la fuerza de la expresión. Entonces, ¿yo por qué digo que en este caso debería ser el reemplazo de consenso repudio, ¿no? Más allá de estar en desacuerdo? O sea, estar en desacuerdo va en línea, pero estar en desacuerdo es en términos de intensidad más débil, ¿no? Alguien está en, bueno, me preguntan, no estoy en desacuerdo, pero no pasa nada. Pero ya por lo que nos dice después que la gente ha hecho manifestaciones, es decir, la gente ha salido a las calles, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que darle un mayor énfasis a la palabra. Pero repito, esto ya lo vamos a ir discriminando de acuerdo a las alternativas que vamos a tener para marcar. Muy bien. Pasamos a la cohesión textual, anáfora y catáfora. Un texto debe mostrar cohesión. Hace un rato hablábamos de coherencia, ¿no? Fíjense, la organización de un texto. Ahora hablamos de cohesión. Esto es una interdependencia entre los enunciados que lo conforman. Mientras que las anáforas textuales son referencias a un elemento que ya apareció en el discurso,
Las catáforas textuales son referencias a un elemento que viene después. Las anáforas son regresiones, las catáforas anticipaciones. Ejemplo de anáfora. Diana ha regresado de su largo viaje a París. Ella se ve más delgada. El pronombre ella es una anáfora textual de Diana, ¿no? En este caso, cuando nos dice Diana ha regresado de su viaje de París, bueno, luego ya no repiten Diana, nos ponen ella, ¿no? Para evitar, pues, cacofonía, ¿no? Cae mal, entonces lo reemplazamos. Entonces, el pronombre ella es una anáfora efectivamente de Diana. Ejemplo de catáfora. Para mi investigación necesito el siguiente libro con urgencia. Visión de paralaje. El siguiente libro es una catáfora textual de visión de paralaje. Obviamente, acá nos están anunciando, ¿no? Para mi investigación necesito el siguiente libro con urgencia, ¿no? Es prácticamente una anticipación de lo que se va a anunciar después, que viene a ser el nombre del libro. Muy bien, vamos a realizar la actividad. Nos dice, lea el siguiente texto e identifique algunas catáforas textuales presentes en él. Vamos viendo rápidamente. Muy bien, ¿qué propuesta tienen? Al menos una catáfora. Viejo maestro. Ok, y Wallenstein. otra. Wallenstein. Cuando empieza preguntando, cuando dice su nombre, Ya, correcto. ¿Y alguna más? Wallenstein. Ok, ¿alguna más? 2 años. Ok. ¿Alguna más? Una catáfora explícita casi al final del primer párrafo. Catáfora. Lo sé todo, ¿no es cierto?
Están anunciando algo, ¿no? Están haciendo una proyección de lo que vendría finalmente después. Nosotros hay que tener en cuenta que cuando vamos a utilizar catáfora, por lo general, no se presenta por lo mismo que se anticipa algo que se va a anunciar después, por lo general está seguido de los 2 puntos, ¿no? De los signos de puntuación de los 2 puntos. Pero bueno, esta es una práctica sencilla, no es la aplicación del curso en habilidad verbal. Simplemente se está dando la idea, ¿no? Para poder tener en claro un poco que es importante la coherencia y la cohesión para tener textos orgánicos, ¿no? Muy bien, vamos a pasar ahora a la consistencia textual. Muy atentos, chicos, porque esto es tipología de pregunta ya. La sesión pasada comenzamos con tipología de pregunta, tema central e idea principal. ¿Y estaba en qué categoría? Estaba en la categoría, la semana pasada, de jerarquía textual. ¿Sí? Vayan vinculando jerarquía textual porque es lo más importante, el nivel más importante de comprensión lectora. Por eso ahí está el tema y la idea principal. Cuando nosotros vamos a hablar de comprensión lectora, lo mínimo que tenemos que identificar es el tema y la idea principal. Y se habla de jerarquía respecto a eso porque todas las demás preguntas, ¿no? O la mayoría de preguntas giran en torno a ellas. Pues bien, ahora estamos en otra categoría que lo he resaltado en celeste, la consistencia textual. Tenemos compatibilidad e incompatibilidad literal e inferencial. Dos enunciados, nos dice, son compatibles en la medida en que no sean contradictorios. Es decir, cuando no se genere una contradicción entre ellos. Al decir que la Tierra está superpoblada, resulta compatible decir además que las poblaciones humanas cubren todos los continentes. Por lo tanto, cuando existe la negación de una proposición que aparece en el texto, se establece una incompatibilidad. Se determina la incompatibilidad de una idea con un texto cuando, acá tenemos, se niega el enunciado que se defiende explícitamente en el texto. Se niega, esto es importante, ¿no? Acá se nos está diciendo, entonces hay una regla ya acá, que cuando se niega algo que se defiende explícitamente en el texto, ¿no? Es incompatible. Por ejemplo, si en el texto dice que César Vallejo es el mayor poeta universal del siglo, del siglo XX, resulta incompatible afirmar que es fundamentalmente un escritor de cuentos. Claro, no resulta incompatible en relación a lo que se dice de manera explícita en el texto. B. Se niega un enunciado que se infiere válidamente de él. Acá voy a comenzar a resaltar algo importante. Se niega un enunciado que se infiere válidamente de él. Las palabras claves están acá. En el primer caso se dice explícitamente en el texto y en el otro se va a inferir, ¿no? Se niega un enunciado que inferimos a partir de otra información que está en el texto. Es decir, acá no está explícito. Por ejemplo,
Si en el texto se sostiene que Stephen Hawking desarrolla una teoría cosmológica que fusiona la relatividad y la mecánica cuántica, es incompatible afirmar que está plenamente de acuerdo con la frase de Einstein: Dios no juega los dados cuando éste se refiere a la mecánica cuántica. Claro. Entonces, acá ya estamos precisando que cuando se nos pregunta o se nos indica que marquemos un enunciado incompatible, es cuando vamos a marcar una de las alternativas que niega algo que está explícito en el texto, letra A, o en todo caso vamos a marcar alguna idea que niega algo que se infiere del texto. Hay que tener en cuenta estos dos puntos. Por lo general, creemos que la incompatibilidad se presenta solamente por algo que está explícito, ¿no? A veces damos la clave y decimos, pero ¿por qué eso es incompatible si eso no lo dice explícitamente el texto? Porque tenemos acá la alternativa B. Porque puede haber una respuesta incompatible, que esa sea la respuesta, respecto a algo que se infiere del texto. Entonces, hay que tener claro eso. Una idea es incompatible cuando niega algo que está explícitamente en el texto. Generalmente eso lo tenemos claro. Pero olvidamos la letra B. Puede ser incompatible también algo que niega, ¿no? Algo que se infiere a partir de las otras ideas que presenta en el texto, es decir, no está explícito. Muy bien, entonces, eso hay que tenerlo claro ahora que hablamos de incompatibilidad. Ahora, tenemos ejemplos sobre la compatibilidad, ¿no? Ahora nos habla de la compatibilidad literal. Aquí hay que tener claro, ¿no? Si hace un rato mencionábamos que la incompatibilidad se presenta cuando se niega algo que está explícito en el texto o se niega algo que está o algo que se infiere del texto, fíjense que lo mismo vamos a tener para el caso de compatibilidad. Una idea va a ser compatible cuando coincide, reafirma, ¿no? Algo que está explícito en el texto, porque acá nos está hablando de compatibilidad literal, ¿no? Es decir, marque la alternativa que es compatible, ¿no? Con lo que nos dice el texto. Hay que tener claro que la compatibilidad también puede ser en este caso literal. Vamos a leer el texto e ir desarrollando las preguntas. En este caso tenemos dos preguntas, si no me equivoco. Mientras van leyendo y desarrollando, chicos, voy a quitar momentáneamente la separata mientras corrijo acá algo que me está molestando para poder bajar. Van leyendo, por favor, este, este texto y van resolviéndolo. Un momento voy a sacar momentáneamente el texto de la pantalla. Adelante, chicos.
Muy bien, tenemos la primera pregunta. Nos dice, responda la respuesta correcta sobre la intención principal del autor. D. La D. D. Ok, muy bien. La respuesta efectivamente D. Muy bien. Acá es importante que nosotros tengamos en cuenta, bueno, eso mejor lo vamos a ir diciendo después para que no haya problema con la información que se está explicando. Vamos, por favor, con la segunda pregunta. Respecto de las indagaciones sobre el lenguaje humano, es compatible afirmar que... La A. La A. Ok, muy bien. Respuesta A. Y por último, de forma consistente con el texto, es compatible afirmar que la respuesta al desafío de qué es el lenguaje. E. La E. Ok, muy bien. E. Permitirá proseguir con el análisis de cuestiones diversas y relevantes sobre este. Muy bien. Vamos entonces a continuación con el siguiente texto. Vamos leyendo, chicos. Igualito voy a sacar momentáneamente el texto. Vamos leyendo y resolviendo, por favor, chicos.
Ok, chicos, vamos con este texto. La primera pregunta nos dice, ¿resulta compatible sobre la articulación de acciones que permiten difundir y repotenciar las actividades culturales afirmar que? La D. Muy D. bien, de edad. Su impacto trasciende los procesos formativos que constituyen más vías de desarrollo en las ciudades. Muy bien, en este texto efectivamente nosotros tenemos alternativa D porque de acuerdo a lo que se nos plantea, pues el impacto efectivamente va más allá de estos procesos iniciales que se plasman, ¿no?, en el desarrollo del texto. En la pregunta 2 nos dice, ¿es compatible afirmar que la experiencia cultural de Xiong se enmarca em, en una política VAL de acciones sostenibles más amplias? Porque La C. La D. alternativa C sería, ¿no? La C nos dice la UNESCO, los proyectos de desarrollo cultural que incluyen a varios países. Claro, aquí se trata de una red, ¿no?, de ciudades que la UNESCO incluye, ¿no?, en una serie de acciones y proyectos de tipo cultural, de manera que el caso de Xion, pues, es solo una parte de un plan estructurado a nivel más macro, ¿no? Por eso tenemos C. En la pregunta 3 sobre la naturaleza de la UNESCO como organización, ¿es compatible afirmar que? La E. Muy bien. Alternativa E por ahí. El desarrollo para esta se engarza con el objetivo de obtener sociedades felices. Claro, esto es compatible, ya que ahí en el texto se indica que existen objetivos de desarrollo sostenible en el marco de las líneas de acción de la UNESCO, ¿no? Y estos se resumen pues en la consecución de regiones que sean sostenibles y felices. Muy bien, vamos a pasar entonces ahora ya a la lectura de textos con las preguntas. Vamos por favor leyendo el texto 1. Estoy tratando de arreglar esta visualización en pantalla. Vamos por favor leyendo el texto 1 y resolviendo. Adelante, chicos.
Bueno, vamos avanzando con las preguntas. Pregunta 1. El texto central del texto gira en torno. La B. B. Muy bien. B de bueno. Al peligro de la pseudociencia cuando es apoyada por corporaciones y gobiernos. Claro, vemos que el texto finalmente expone el papel que juega la pseudociencia en el ámbito político y cómo se convierte en una peligrosa situación, pues cuando goza con el apoyo finalmente de los gobiernos. Muy bien. En la pregunta 2, el antónimo contextual de colapso es, La C. D. por ahí, bien, respuesta C, plenitud. Y es que el término colapso hace referencia a decadencia, ¿no? A decaimiento, ruina. Entonces, el antónimo que corresponde es esplendor, auge, apogeo, ¿no? Por eso tenemos respuesta C. En la pregunta 3 nos dice, se infiere que las órdenes de Stalin y Lysenko fueron para hacer de la agricultura soviética. La D. C. A ver, revisamos. No es C de casa, revisamos. La B. Ok, alternativa B de bueno. Una de las mejores y provechosa para el pueblo soviético. Y es que de acá del texto se infiere que Lysenko recibió órdenes de Stalin con el fin de dar solución a la agricultura soviética. Es decir, que la finalidad era que la agricultura se encauce por un camino exitoso y fructífero para el pueblo ruso. Por eso tenemos respuesta, en este caso, B. Muy bien. Pregunta 4. ¿Es incompatible sostener que el marxismo-leninismo? La C. La C. Muy bien. C. ¿Estudió con veracidad los problemas políticos y sociales de Rusia? Bueno, esto es incompatible. Ahí el reemplazo de la ciencia sociológica por el marxismo-leninismo conllevó pues a que esta última se encargara más bien de criticar los fenómenos sociales del capitalismo, ¿no? Pero fueron incapaces finalmente de estudiar con seriedad, con rigurosidad, los fenómenos sociales de un Estado comunista, ¿no? Por eso tenemos C. Pregunta 5. Si la política racial y poblacional de los nazis hubiera soslayado la eugenesia, entonces, La A. La muy bien, tenemos como respuesta alternativa A. Carecerían de justificación para considerar a ciertas razas como inferiores y débiles. Claro, la política racial y poblacional de los nazis se amparó justamente en la aplicación de la eutanasia, ¿no? De no haber aplicado, ¿no?, esta pseudociencia, pues no se hubieran identificado, no se hubiera finalmente determinado la superioridad, en este caso racial. Por eso tenemos respuesta A. Muy bien, chicos, vamos ahora al siguiente texto, texto número 2. Adelante.
Muy bien, vamos desarrollando. La pregunta 1 nos dice, principalmente en el texto se desarrolla, La B. muy bien, B de bueno, el falsacionismo de las teorías. Claro, acá el tema central es el falsacionismo de las teorías que impregna todo el desarrollo finalmente del texto, ¿no? Muy bien. Pregunta 2. En el enunciado, la teoría de Einstein implicaba que los rayos de luz deberían curvarse al pasar cerca de los objetos de gran masa, tales como el Sol. El término implicaba tiene el sentido de, La C. tenemos como respuesta muy bien C, deducía, ¿no? Como la teoría predecía este hecho, posteriormente contrastado, entonces, pues, ¿no? Sería en este caso el reemplazo deducía. Respuesta C. Muy bien. Pregunta 3. Nos dice, ¿es incompatible sostener que el marxismo y el freudismo son La D. dado o bueno? Dado. A ver, revisamos. La B. Ok, sería B de bueno. Fácilmente refutables. Y es que la B, en este caso, decir que son fácilmente refutables es incompatible porque solo son falsables las teorías científicas, como por ejemplo la de Einstein, ¿no? Por eso tenemos B de bueno. En la pregunta número 4, se infiere que una teoría científica, La a ver, revisamos. La C. Ok, C. Si es refutada por hechos fácticos, claro, solo si es científica, una teoría sí se encuentra un hecho que la refute, o sea, que la pueda contradecir, porque ahí el texto nos dice explícitamente, las teorías científicas son falsables, eso lo dice de manera explícita, por lo tanto, tenemos respuesta C. Si es refutada, ¿no? Por hechos, en este caso, fácticos, ¿no? Respuesta C. Pregunta número 5. Si las teorías científicas se justificaran por los hechos, La E. muy bien, tenemos respuesta E. Se justificaría el inductivismo, ¿no? Claro, acá Popper recelaba del marxismo y freudismo porque estaba sustentado en hechos y era opositor al inductivismo. Por lo tanto, si las teorías se basaran en los hechos, se justificaría el mismo, ¿no? Por eso tenemos respuesta E. Muy bien. Pregunta 6. Si el marxismo pudiera predecir un acontecimiento que lo falsaría, La B. entonces La E. tenemos como respuesta, perdería. Ok, para la pregunta 6 tenemos respuesta B. Sería una teoría científica, ¿no?
porque las teorías científicas se caracterizan por hacer predicciones definidas que al no contrastarse, bueno, pues la falsaría, ¿no? Por eso tenemos B de bueno. Pregunta 7. Si no se hubiera contrastado la teoría de Einstein por la observación de Eddington, La A. entonces, La A. muy bien, la teoría de Einstein hubiera sido refutada. Claro, si no se hubiera contrastado, entonces esta hubiera sido pues falsada. Muy bien. Pregunta 8. Una teoría genuinamente científica es aquella que, La C. muy bien, respuesta C, prohíbe más enunciados incompatibles con los deducidos de la teoría. Claro, acá el marxismo y el freudismo eran flexibles, nos dice, ¿no? Y explicaban todo lo relacionado con su teoría, por eso es que no eran pues científicas, ¿no? Era prácticamente de este tipo, ¿no? Por eso tenemos para la pregunta, ¿qué número estamos? 8, respuesta C. Pregunta número 9. Si las teorías fuesen verdaderas, entonces, La D de dado. muy bien, D de dado. La ciencia finalmente terminaría. Claro, si las teorías fuesen verdaderas, no existiría nada por descubrirse. Todo estaría explicado por estas leyes verdaderas, ¿no? Que no pueden ser cuestionadas. Ahí tendríamos por eso respuesta D de dado. Y la pregunta 10, se infiere que los hechos observados por los falsacionistas son, La E. muy bien, determinados. Y es que toda observación es guiada por la teoría y determinada pues por esta misma, ¿no? Por eso tenemos respuesta E. Muy bien, vamos entonces rápidamente al texto dialéctico. Tenemos texto A, texto B. Recuerden, chicos, que en estos textos dialécticos se desarrolla en torno a un tema polémico, ¿no? Tanto el texto A como el texto B van a abordar el mismo tema, ¿no? ¿Cómo podemos identificar el tema? Dense cuenta en qué momento el autor toma posición a favor o en contra de algo. Si toma posición a favor de algo o en contra, lo va a decir, ¿no? A favor de o en contra de. Ese es el tema. Y van a ver que se trata del mismo tema que va a tratar el texto B, solamente que como son textos dialécticos, las posturas son contrarias, las posiciones son contrarias sobre ese mismo tema. Muy bien, vamos leyendo por favor.
Apaguen el micro, por favor, chicos, apaguen el micro. Muy bien, vemos primera pregunta. Nos dice, ambos textos polemizan en torno a... La D. Ok, muy bien. D de dado. La pertinencia de la disminución del consumo de sal en la dieta de las personas. Claro, ahí vemos, por ejemplo, que en el texto A menciona que esta ingesta de sal moderadamente es adecuada. Es decir, no disminuye ni aumenta. En cambio, el texto siguiente, el texto B, afirma que es imprescindible la reducción de sal en la alimentación, ¿no? Entonces vemos que ambos desarrollan obviamente el mismo punto de heredado, la pertinencia, es decir, la pertinencia de la disminución del consumo de sal en la dieta de las personas. De eso discuten. Uno dice que sí repercute, ¿no? Otro dice que no, no disminuye ni aumenta o no repercute negativamente. Muy bien, en la pregunta 2, en el texto A, el sinónimo contextual de la palabra crítica es... Necesaria. Ok, muy bien. Ahí el primer término hace referencia pues a lo indispensable que es la sal, ¿no? Ya que este se va perdiendo finalmente en el transpirar, por ejemplo, en una rutina de ejercicio, ¿no? Por ello es necesaria su reposición. Ahí tenemos efectivamente letra A, la palabra necesaria. Y la segunda palabra, ¿no? Expresa la gran cantidad de sales que tienen los hidratantes.
Por lo tanto, obviamente está vinculado a abundante. Ahí tenemos respuesta A. En la pregunta número 3 nos dice, tanto la información del texto A como los datos proporcionados por el texto B coinciden en que... La C. La C. Muy bien. La sal debe estar presente en la dieta de una manera moderada. Claro, ambos textos, a pesar de estar claramente en oposición, concuerdan en que la ingesta de sal debe ser moderada. Ni reducirlo, ¿no? Ni aumentarlo, finalmente, ¿no? Muy bien. Pregunta número 4. De acuerdo con lo proporcionado por el texto A, se colige que las bebidas energizantes luego de una actividad deportiva, La B. A. alternativa A no es, La B. por ahí dijeron otra letra. La B. Muy bien, bueno. Soslayan la deshidratación y el deterioro del rendimiento físico. Claro, porque ahí el texto A afirma que los electrolitos moderan el agua en el cuerpo, ¿no? Aquel va desgastándose, obviamente, al sudar, como consecuencia, por ejemplo, del ejercicio, del deporte, ¿no? Por ello, al tomar esta bebida, se impide la deshidratación y el bajo rendimiento. Por eso tenemos B de bueno. Pregunta número 5. Según el texto B, si en el Perú se confirma que hay un gran número significativo de personas con enfermedades cardiovasculares, donde las cifras van en aumento, ellas, La A. ok, tenemos respuesta A, evidenciarían que no han reducido el consumo de sal en su dieta. Claro, ahí el texto B señala que las organizaciones de salud advierten de lo peligroso que es la sal en un consumo exagerado. Por eso, pues, incita a la población en disminuir la ingesta. Por eso tenemos A. Ok, chicos, muy bien. Vamos, por favor, a continuación a darles las respuestas, las claves de los dos últimos textos que quedan. Tenemos texto número 4, por favor tomen nota de las claves. Pregunta 1, avión. 2, bueno. 3, casa. 4, dado. 5, enano. En la separata última, texto en inglés, el passage, tenemos pregunta 1, casa. 2, bueno. 3, avión. 4, bueno. Y 5, dado. Chicos, les agradezco su atención. Repasen lo estudiado el día de hoy, sobre todo las tipologías de pregunta. Nos encontramos la siguiente sesión. Gracias a todos. Chao, profesora, gracias. La profesora. Un abrazo, chicos.